Pueblo del Misterio, sean bienvenidos a Conexión Enigma. Un cordial saludo, queridísimo pueblo del misterio. Bienvenidos a un nuevo video programa. Poco a poco vamos llegando a más lugares de Colombia. Es por eso que en esta ocasión van a escuchar historias paranormales de Cúcuta. Norte de Santander es uno de los 32 departamentos que junto con Bogotá forman la República de Colombia. Su capital es la ciudad de Cúcuta. Está ubicada en la región nororiental de Colombia, limitada al norte y al este con los estados de Zulia y Táchira de Venezuela, al sur con los departamentos de Santander y al oeste con Santander y Cesar. Debido a sus recursos naturales y su ubicación geográfica, es un eje económico y comercial del país, así como también se le conoce como un gran productor rural, especialmente en el sector agrícola. La historia de Norte de Santander está atada en sus inicios como región administrativa a la del departamento de Santander, en vista que ambos formaban una misma vasta región desde 1857 y existía el Estado soberano de Santander. Sin embargo, para principios del siglo XX, la presencia de inversionistas y empresarios en la región estaba más enfocada a la explotación de hidrocarburos, de los cuales habían dos grandes posibilidades como campos en cercanías de Tibú y Barrancabermeja, de las cuales surgieron dos grandes concesiones, la del general Virgilio Barco y la de Roberto Mares, lo que dio más motivos para la separación de ambos departamentos en 1910. Norte de Santander es una importante zona histórica en Colombia, tiene escenarios donde ocurrieron eventos importantes, entre ellas la batalla de Cúcuta, ocurrida el 28 de febrero de 1813. Fue Cúcuta la ciudad donde más tiempo vivió y gobernó el libertador Simón Bolívar en su estadía en la Nueva Granada. En esta ciudad se encuentra la casa natal del general Santander. Además, fue epicentro del nacimiento del Partido Conservador Colombiano, el Minuto de Dios, la Fuerza Aérea Colombiana y otros hechos relevantes de la historia nacional. Durante la época precolombina, el territorio de este departamento estuvo habitado por indígenas chitareros de ascendencia chipcha y por los motilones, descendencia de los Caribe, que se refugiaban en la serranía del mismo nombre, donde aún permanecen algunos grupos. Estas dos familias ocuparon las riberas de los ríos Zulia, Tarrá y Sardinata. La ley 25 del 14 de julio de 1910, la cual entró en vigor el día 20 de julio del mismo año, se dio paso al actual Norte de Santander. Ahora es mi turno de contarles algunas historias inexplicables, mitos, leyendas, creepypastas. Recuerden que al final son ustedes los que sacan sus propias conclusiones de lo que aquí se cuenta. En esta ocasión del departamento del Norte de Santander. Bienvenidos. Hola Howard, primero que todo lo quiero felicitar. La verdad, sus historias y la gente que toma la valentía de contar las situaciones que le han pasado con lo paranormal tienen mucho valor y me dieron ánimo a mí para contarte todo con lujos y detalles. También te estaré contando cosas que le han pasado a mis padres y que me autorizaron a contarte a ti. En fin, tengo una historia que en sí marcó mi vida dentro de lo paranormal y mi pasión. Es decir, yo la verdad soy muy miedoso viendo películas o cosas que tengan que ver con estos temas, pero la curiosidad me mata. Esta historia me pasó, creo yo, que cuando tenía alrededor de 7 u 8 años y fue cuando mis padres decidieron vivir aquí, especialmente en el norte. Mis papás decidieron residir en un barrio del cual no te doy más especificaciones por cuestiones que no quiero afectar a los dueños de la casa. Pero bueno, mis padres arrendaron un apartamento del cual era muy lindo, pues es lo que yo recuerdo, y los vecinos eran de buena energía. Esa época era cuando los vecinos salían a la calle a bailar, tomar, etcétera. Cosas que ya no se ven por ahora, pero te cuento esto por la razón de que al principio todo era felicidad, o así lo recuerdo yo, pero al pasar el tiempo todo se derrumbó. Lo digo en el sentido de que mis papás comenzaron a tomar mucho, mi mamá a ir al casino y no les duraba la plata, con decirte que llegamos a tal situación de que ellos tuvieron que vender sus propias cosas para poder alimentarnos y a veces hasta mi tetero era agua con azúcar. Ahora recordar eso nos da risa, pero en ese momento mis padres lucharon mucho por seguir adelante. Después de la ruina comenzaron a asustarnos con abrir las llaves de las bañeras o lavamanos, también los lavaplatos y en donde se lava la ropa, así estuviera
estuviéramos nosotros parados al lado, eso se abrían solas. Yo como estaba muy pequeño pues no me daba mucho susto, lo tomaba como un juego. Mis papás al inicio sí, pero ya después se acostumbraron a eso. Pero la situación que más me marcó tiene que ver con 3 cosas de las cuales ya te cuento. La primera fue que una noche mis papás aprovecharon que yo estaba dormido y se fueron a tomar con los dueños de la casa, los cuales son, por decirlo así, sus mejores amigos, incluyéndome porque el hijo de ellos es mi mejor amigo. Pero ya pasando la noche yo tuve un sueño que lo recuerdo muy bien. Continuando con lo que te estaba contando, me estaba soñando que me desperté en una noche que estaba todo oscuro. Al momento de despertarme en ese sueño estaba asustado y salí al pasillo. Busqué a mis padres y no estaban, y vi que del cuarto de ellos salían moscas y zancudos grandísimos del tamaño de un perro, pero que salían en dirección a mí, y yo salía por ese pasillo hacia la puerta gritando hasta que me desperté. Y esta vez sí me desperté en esta vida real completamente solo, y por ese sueño que tuve azarado pues salí corriendo sin mirar atrás, porque cuando abrí mi cuarto, la puerta del cuarto de mis padres se abrió ligeramente como si alguien quisiera que entrara, y yo me frené y me quedé viéndola. Entonces comencé a caminar hacia allí. Al llegar a la puerta veía pasar a los vecinos, quienes también me veían a mí y seguían derecho, cuando me dio por mirar hacia el cuarto de mis padres y me doy cuenta que había una sombra muy oscura, estaba de pie allí, y sentí, o eso me acuerdo, que se elevó y vino hacia mí, y solo presentí como si me empujaran fuerte a la puerta, y de ahí me desmayé. Ya cuando me levanté, mis papás ya estaban abriendo la puerta, asustados porque los vecinos contaron que pensaron que se había metido un ladrón y que escucharon un ruido muy fuerte en la puerta, y de ahí yo paré de llorar. Y bueno, yo les conté todo a ellos, pero ellos no me creyeron, lo cual es usual, pero la verdad, yo sí sentí eso. Ya después pasaron los años y yo se los volví a contar ya en una edad más grande en la que estoy, y me dieron la razón, que era verdad todo lo que pasaba en esa casa. Ya contando de la segunda historia que tuve ahí, que es muy corta, y resulta que yo en ese momento tenía un televisor pequeño, lo normal, pero era de antena, no tenía cable en ese momento. Pero lo raro de ese televisor era que a veces, yo no sé por qué, mostraba el juego de Mario en la pantalla como si alguien lo estuviera jugando, y la verdad yo me distraía mucho y esperaba todos los días que se mostrara eso en el televisor, lo cual eran como 4 veces a la semana. En fin, un día estaba viendo ese juego y de la nada se cortó la señal, y pues como ya era normal, yo iba a apagar el televisor, y se lo juro, Howard, que vi como de esa pantalla salía un demonio como con cachos y abriendo la boca, pero solo le vi la textura de las expresiones porque seguía teniendo como el control de la televisión sin señal, o mejor dicho, para que me entienda mejor, no lo vi rojo ni nada de eso, lo vi como si hiciera parte de la pantalla, y cuando se me acercó a mi cara oí el llamado de mi mamá, y ese ente o demonio se devolvió y se apagó la pantalla. Esas son las 2 situaciones que más recuerdo, Howard. La verdad, de mis papás no sabría decirte porque de esa casa nunca me quisieron contar, pero la de mi tío sí me contaron. Lo que pasa es que mi tío, cuando vivía en ese momento con nosotros, dormía en la sala en un sofá, y resultó una discusión una noche de la nada. Resulta y pasa que un día normal, él llegó del trabajo y se acostó boca abajo y sintió que alguien se subió en él y lo ahogaba, como que le hacía fuerza para que al empujarlo hacia abajo no respirara, y mi tío le dice que eso fue duro y que había sentido como esos minutos eran eternos, y que cuando logró zafarse de eso, rezando, se levantó y no había nadie, y tuvo una discusión con mi papá porque pensó que él había sido, pero mi papá estaba profundo con mi mamá, eso me dicen. Y bueno, ya ahora salimos de esa casa hace ya aproximadamente 14 años, pero sí duramos bastante tiempo en ese lugar, y dicen que ese ente nos tenía como quien dice amarrados a esa casa para que no pudiéramos salir. Duramos como 7 o 6 años allí, con decirte que desde que salimos de ahí mis papás prosperaron mucho, la plata ahora se les ve bastante, y gracias a Dios ya ahora tenemos una microempresa. Yo ya voy para mi 4ª carrera y trabajo muy bien, pero después de tanto que salimos ahí y a veces nos reuníamos con los dueños de la casa, nos admitieron que en ese apartamento se había quitado la vida un señor, lo cual según recuerdo era malo, y que han intentado bendecir ese lugar muchas veces, pero que la gente no les dura ahí ni 3 meses. Imagínate nosotros que duramos 7 años. Pero ya terminando con esto, lo felicito nuevamente y gracias por escuchar mi historia. Saludos a todos, y te contaré las historias de mis padres más adelante, y una que tuve hace poco con un mejor amigo que lastimosamente lo mataron, pero bueno, eso estará para más adelante. Bendiciones, Howard, y espero sigas creciendo mucho más. Por cierto, te sigo desde hace mucho y es de admirar ver cómo creciste tan rápido. Saludos. Yo
estaba en la finca de mis abuelos como de costumbre en vacaciones visitándolos. Siempre escuchaba historias paranormales, mas sin embargo no me ocurrían a mí, hasta que una noche nos fuimos a dormir como de costumbre y yo dormía en la misma habitación con mis abuelos. Se fue la luz específicamente a las 3 de la madrugada y yo estaba acostado en una hamaca y mis abuelos dormían en la cama. Normalmente cuando se va la luz pues se escucha absolutamente todos los ruidos alternos. En eso empiezo a escuchar fuera de la casa a alguien llorando. Era una mujer y sus lamentos eran muy horrendos. El llanto se alejaba y cuando se alejaba ya no se escuchaba más y los perros se desesperaban ladrando y aullando y nuevamente volvían los llantos muy cerca y yo no podía creer lo que estaba oyendo. Me levanté a ver si mis abuelos estaban despiertos, pero estaban súper dormidos y me acosté nuevamente. Me arropé y seguían los lamentos de esa mujer. Cuando terminaron estos lamentos, que ya no los oía más, pues quise mentalizarme que tal vez era alguna mujer indigente que anduviera por ahí. Sabía que no era eso, pero quería mentalizarme que era eso para poder dormir. Luego, a los 10 minutos que esa mujer dejó de llorar, pues en la cocina comenzaron a caerse las ollas, movían las sillas y escuchaba pasos. Nuevamente los perros comenzaron a desesperarse, ladrando y aullando. No teníamos ningún tipo de animal dentro de la casa, no había otra explicación a esas cosas más que actividad paranormal. Al siguiente día le cuento a mis abuelos, pero no les dieron mucha importancia, ya que ellos también han vivido experiencias similares, no como la mía, sino mucho más fuertes, pero ya después te iré contando lo que ellos han vivido en la finca. Inclusive alguien una vez le pidió un aventón a mi abuelo en la vía, era una mujer y una niña, se montaron en la parte de atrás y después de cierto trayecto mi abuelo voltea y ya no había nadie en ese carro. Y más adelante, después de una curva, se le apareció la misma mujer con la niña pidiendo el aventón y él aceleró asustado hasta que llegó a la finca. Tengo muchas historias más por contar. Saludos y es un gusto para mí escuchar tus narraciones. Qué gran canal, sigue adelante. Hola Howard, espero te encuentres muy bien. Quiero contarte una historia que podría servirte por si haces un video sobre Cúcuta. En el año 2018 vivía en una habitación alquilada. Una noche hubo un problema entre los habitantes de la casa que me llevó a buscar un apartamento. La verdad, es complicado convivir con otras personas. Al salir esa mañana tenía mucha fe de encontrar algún apartamento donde pudiera mudarme ese mismo día. Y así sucedió. Al rato de haber caminado vi un apartamento sin cortinas. Me asomé a la ventana y me encantó. Dije, es perfecto para mí. Tuve suerte porque justo en ese momento pasó una persona y me dijo que si quería podría darme el número de teléfono del dueño. Lo llamé y me dijo que aún estaba disponible. Nos encontramos y me sorprendió lo económico que era. No le presté mucha atención a eso y continué con el trámite. El señor no me pidió ningún requisito, simplemente le pagué y de inmediato me dio las llaves. Le conté a mis amigos y fueron indiferentes. Pensé que tal vez tenían envidia por haber encontrado un apartamento tan rápido, tan bonito y tan económico. Cuando llegué a hacer limpieza encontré muchos artículos. Recuerdo que era el mes de mayo y aún había decoraciones decembrinas y fue algo extraño para mí. Saqué todo eso, pasé mis cosas y me acosté a dormir. Ese día tuve un sueño en el que una sombra negra me ahorcaba. Literalmente me quedaba sin respiración. Al otro día le conté a una de mis amigas y se sorprendió mucho. Hizo cara de que sabía algo. Yo le dije que me contara, que quería saberlo y sus palabras fueron las siguientes: marica, donde usted se pasó, se quitó la vida a una mujer prácticamente de su misma edad. Eso me dio demasiado miedo. Pensaba que tal vez las cosas se me habían dado sin obstáculos porque quizás también mi final sería igual, dejar de existir. Con el paso del tiempo se me fue pasando todo el miedo, todo el susto y decidí no prestarle atención a nada de eso. Los hechos extraños fueron pasando a la medida que yo iba otorgando un respeto a esta persona que había fallecido allí y tal vez esta entidad solo quería hacerme saber del suceso que había ocurrido allí. Muchas gracias y por favor que esta historia sea anónima. Es que paso para contarte una historia. Que día me asustaron horrible. Estaba acostada en mi cama, como dándole la cara a la pared. Entonces nosotros tenemos una gata que se llama Estrellita y ella le gustaba acostarse en el marco de la puerta que claramente no tiene vidrio. Entonces ella, desde que llegó a la casa, le gusta mucho acostarse ahí, sobre todo en las noches, y ese día se encontraba en ese lugar. Entonces retomo, yo estaba acostada dándole la cara a la pared y abrazando a mi hijo cuando sentí que todos los pelos se me pusieron de punta y sentí como cuando
cuando estás privado y no te puedes mover. En eso yo escuché a mi gata chillar horrible, como si le hubieran pegado, como si hubiera visto algo horroroso y que fue real porque la escuché claramente y se escuchó cuando salió corriendo para la sala. En eso sentí como si algo me quisiera voltear hacia arriba y una voz que aparecía en mi cabeza se reía horrible. Era una voz realmente terrible, terrorífica. O sea, no puedo describir lo que sentí en ese momento y se reía de una manera que generaba horror. La verdad dijo algo, pero en este momento trato de recordar qué fue lo que dijo y no lo puedo hacer. Yo simplemente trataba de voltearme y entonces yo comencé a rezar, pero se me olvidaban las oraciones. Allí comencé a pedirle a Dios y a decir: Dios está conmigo, Dios está conmigo. Y esa entidad se reía muy pero muy fuerte. Entonces comencé a decir más y más oraciones hasta que dejé de sentir esa presencia horrible y pude voltear a mirar. Al girarme alcancé a notar cómo esta entidad desaparecía. Esto fue una experiencia terrible. Nunca más en la vida me volvió a pasar algo así y quiero que nunca más en la vida me vuelva a suceder, porque de verdad no pude dormir esa noche. Tuve que dormir con la luz prendida. Mi gata ya no quiere ingresar ni posarse donde siempre lo hacía y esto se me fue desapareciendo con el pasar de los días. Hola Jaguar, te envío un saludito desde la ciudad de Armenia. Yo nací aquí, pero viví prácticamente 20 años en Cúcuta. Me crié allí en un conjunto cerrado cerca a San Antonio. Como has de saber, tiene mucha fama de que hay brujas y santería, y algo relacionado con brujas fue lo que me sucedió. Llegó la noche y me acosté a dormir. Mi habitación daba hacia un patio totalmente cerrado. No había manera alguna de que alguien estuviera allí. Mi cama tenía su cabecero junto a la ventana. Yo no tenía sueño, por lo que estaba totalmente despierto, mirando al techo, cuando de un momento a otro me tocaron la ventana 3 veces y se escuchó como si hubieran barrido con una escoba de estas típicas de las brujas, porque no era un sonido de escoba normal, sino como el de unas hojas secas. Salí corriendo rápidamente de ahí y duré como un mes durmiendo con mi madre y mis hermanos en un cuarto, todos juntos. Otra noche, como a los 8 días de lo sucedido anteriormente, nos quedamos dormidos viendo televisión en el cuarto con mi madre y mis hermanos. No había nadie más en casa que nosotros. Cuando me desperté como a medianoche, vi que todos estaban dormidos, así que me paré de la cama para apagar la televisión y echarle seguro a la puerta. Así lo hice, y cuando me volví a sentar en la cama, empezaron a moverme el pomo de la puerta, duro y rápido, con la intención de abrirla. Fue tan fuerte que mi madre se despertó y también lo oyó. Fue de locos, no me podía creer lo que estaba pasando. Ambos quedamos totalmente en shock. Hablando con vecinos de ese lugar, me decían que ese barrio estaba lleno de brujas, que tal vez fue alguna de esas que estaba detrás mío. Luego de eso, mi tío echó unos aceites en el patio y en diferentes partes de la casa, hizo unos rezos y no se volvió a sentir nada extraño. Me interesan mucho las historias paranormales, pero no creo en vidas después de la muerte ni en ánimas en pena, brujas y esas cosas, pero lo que me sucedió en esa ocasión es algo que hasta el día de hoy jamás he podido darle explicación. Muchas gracias por leer mi historia, viejo Howard. Me encantan tus videos y me entretengo mucho oyéndolos en segundo plano mientras estudio o hago mis quehaceres. Hola Howard, estas son las historias y experiencias de mi prima, quien estudió medicina y su último año vino a Cúcuta a hacer su rural en el único hospital. Ella escuchó que alguien había bajado corriendo por las escaleras, lo que no es habitual en un edificio que tiene ascensor. Al percatarse, era su compañero, que con cara pálida relató que en la habitación de descanso algo de rostro horrible se le montó encima y él era incapaz de moverse ni gritar. Así permaneció hasta que este ser se desvaneció y de esa manera él fue despertando. No fue ninguna pesadilla, afirmó él, de lo contrario no habría salido corriendo por todo el hospital. Los médicos más antiguos le informaron que nadie descansa en esa habitación porque ya le ha sucedido lo mismo a varios trabajadores del lugar. Las luces no tienen encendedor, ya que funcionan al captar el movimiento. Eso es lo más tenebroso. Apenas una enfermera vio al pobre muchacho sudando, le explicó que él por lo menos había bajado con ropa. Uno de los doctores con más prestigio y algo soberbio llegó a la sala donde estaban todos los médicos y pacientes, y sí, llegó solo con la ropa interior y muerto del miedo, ya que algo lo despertó y debido a que apenas se asomaba ni recordó que no traía ropa. Él cuenta que una mujer vestida de enfermera se le apareció de repente, estaba completamente de blanco y se rió con mucha intensidad. Algo extraño para esa hora, pensó él, pero luego de la nada se le apareció en el ascensor y enfrente de él. Dice que con los ojos grandes y muy ojerosos. Obviamente yo me asusté también. En ese momento a él se le olvidó todo lo que tenía
tenía que hacer y solo pensó en correr. Ya varios pacientes han hablado de la misma enfermera que les hace tratamiento. Lo raro es que esa tal enfermera no aparece en registros, ni siquiera en algún permiso o algo que tenga que verifique o autorice a alguien a hacer turno, y menos a altas horas de la madrugada. Cada vez que alguien desea descansar, simplemente baja al parqueadero y se acuesta en su coche, ya que saben que están cerca de los de seguridad y eso les permite tener algo de tranquilidad. Mi prima recibe la orden de ir al 8º piso. Ella le dice a su jefe que si era verdad que tenía que ir por allá y que si era posible que alguien más la acompañara, pues todos saben lo que significa estar en ese lugar cuando está oscuro. Ella sube sola y apura el paso. Sin embargo, al ir caminando y cruzando cada uno de esos cuartos, nota que en uno de ellos se encontraba alguien arrodillado. Ese cuarto no se lo habían dejado a nadie, prácticamente estaba solo. Eso fue lo que se le extrañó a ella, ver a alguien arrodillado en ese cuarto que luego pasó a ser una capilla. Ella de una enciende las alarmas en su cabeza y va lo más rápido posible, casi que llorando a buscar lo que se le había pedido. De regreso ella mira solo al suelo y cuando pasa cerca de la capilla, este ser ya no estaba. Lo que le asustó más fue que al ir bajando por el ascensor, ella siente que no está sola. Esto hace que ella comience a orar en su mente y cierre los ojos hasta que la puerta del ascensor se abre nuevamente y ella se retire de allí corriendo. Son muchas las historias de este hospital. Muchos responsabilizan a una enfermera que saltó desde lo alto muchos años atrás. El hospital del que estoy hablando es el Hospital Universitario Erasmo Meos. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video no olviden dar un like y lo más importante es compartirlo. Ustedes saben que esto me ayuda bastante. Recuerden que si desean apoyar el misterio colombiano o nacional, lo pueden hacer de muchas formas. La primera es siguiéndome en todas mis redes sociales, las cuales van a aparecer por acá en pantalla o en la descripción de este video. Y ahora sí me voy, espero que las historias les hayan gustado. Y nunca olviden que un pueblo educado es muy difícil de manipular. Nos vemos en un próximo episodio.